poderoso de Cristo Jesús, para la gloria y la honra del Todopoderoso, mis amados hermanos. Así le alabamos, así le glorificamos, así le exaltamos, así te exaltamos, mi Dios del cielo, porque tú te lo mereces, por eso estamos aquí. Por ti estamos, mi Dios del cielo, papito del cielo, para bendecirte a ti, mi Dios del cielo, papito del cielo, mi Padre celestial, con oración, papito del cielo, mi Padre celestial, papito Dios del cielo, y ayuno, mi Cristo bendito, la gloria, papito del cielo, mi Padre celestial. Venimos a clamarte a ti, a rogarte y a bendecirte, mi Padre celestial, papito Dios del cielo, y a darte gracias, papito del cielo, por darnos esta oportunidad, por estar, papito del cielo, en medio de nosotros, santísimo cielo, mi Cristo bendito, la gloria, por permitirnos, santísimo cielo, al menos gozarnos, papito del cielo, un momento delante de tu presencia, mi Dios, mi Cristo bendito, la gloria, porque le gocemos con todo el corazón, santísimo Dios, ese gozo, esa alegría, esa felicidad que solo Dios nos puede dar, ese gozo, esa alegría que Dios nos da, mis amados hermanos, ese gozo, esa alegría de poder tener y estar delante, esencia de Dios, como están los ángeles, los 24 ancianos santísimos y los papitos gozándose de toda tu creación, papito Dios celestial, mi Cristo bendito, la gloria, mi Padre celestial, papito Dios también, tú nos has dado y nos das, papito del cielo, la oportunidad de poder disfrutar de tus maravillas, mi Dios del cielo, aquí en la tierra. Son tan hermosas y tan preciosas, santísimo Dios, tan innumerables, mi Cristo bendito, la gloria, que quizás no las sabemos apreciar y no se las sabemos percibir. Así queremos percibir, así la queremos, papito del cielo, mi Padre celestial, disfrutar, así queremos, con ese gozo y esa alegría y esa felicidad, papito del cielo, de saber que tú estás con nosotros y que todas nuestras cargas y nuestras aflicciones no son nada para nosotros. Gloria a ti, mi Dios del cielo, papito Dios. Así, a esta hora, unidos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, todas las casas de oración, de visión en Cristo internacional, queremos darle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Queremos darle gracias con cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que también están conectados a través de la voz de visión en Cristo internacional. Gloria a Dios por todos aquellos que están haciendo de su casa, de su hogar, una casa de oración en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque eso es lo que Dios quiere, que en nuestra casa, en nuestros hogares, estemos clamándole a Dios, estemos ayunando como un día, como hoy, estemos así orando y clamándole a Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aún en la intimidad de nuestro cuarto, de nuestro hogar, como Dios así lo manda para gloria de su santo, bendito y glorioso nombre, porque Dios quiere que así le clamemos, le roguemos y le bendigamos en este lugar. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrado la puerta, ora a tu Padre que está secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así sea para la gloria del Todopoderoso, mis amados hermanos, y esta bendición la compartimos con todos ustedes, porque así queremos orarle a Dios, porque sabemos que Dios conoce hoy la petición que le estamos haciendo. Dios conoce lo que te está pidiendo y está anhelando con todo su corazón, y Dios conoce lo que hoy está viniendo a buscar y lo que Dios quiere darle hoy, porque tiene que tener esa predisposición para recibir lo que Dios trae de lo alto para usted, para toda su familia, para todo su hogar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a ti, Dios del cielo, mis amados hermanos. Así que este día recibamos así el mensaje que Dios nos trae para la gloria del Todopoderoso, dándole siempre las buenas tardes, Padre, buenas tardes, Hijo, buenas tardes, Espíritu Santo y del cielo. Por ti estamos en este lugar, Dios del cielo, y sé tú mismo, Dios, hablando a tu pueblo, porque tu pueblo necesita de ti, mi Cristo, bendito la gloria. Y así tenemos que estar predispuestos y preparados también para llevar el mensaje en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque en algún momento también nuestro siervo tiene que descansar, nuestro siervo tiene que recuperar las fuerzas, nuestro siervo tiene que obedecer a Dios, y ahí tenemos que estar predispuestos. Eso también le digo a usted, mi hermana, mi hermano, que se está haciendo discípulo de visión en Cristo Internacional. Aún muchos a través de la emisora, muchos, yo siempre le digo, tienen el privilegio de tener una casa de oración, ya sea en Cochabamba, en Santa Cruz, en Potosí, o en Buenos Aires, la cual la estamos levantando también, de poder ser así discípulos, ¿sí? Discípulos de Cristo, discípulos, no simplemente ser ovejas, sino ser discípulos. Y cuando esté ausente el maestro, el discípulo tendrá que cumplir todas las funciones que venía cumpliendo el maestro. Eso es lo que Dios quiere. Así que aquí estamos, mis amados hermanos, para darle el mensaje del día de hoy. Hoy es ayuno, mis amados hermanos,
y muchos todavía están dudando en el ayuno, ¿sí? Muchos están dudando de que si ayunan o no ayunan. Entonces ahí es cuando encontramos al pueblo que se ha vuelto, como se podría decir, perezoso, como que se ha vuelto confiado, ¿sí? Y por esa causa, incluso por la misma palabra que se viene dando en el Evangelio, que cariñosamente el Ciro Leonardo Moreno le puso un Evangelio trucho, Evangelio del montón, Evangelio comercial. Hay tantas clases de Evangelio que él lo fue mencionando y lo fuimos aprendiendo, mis amados hermanos. Entonces ahí encontramos a un pueblo que está confiado, digamos, en la palabra, o en la palabra que recibe quizás en su iglesia, de su pastor, de su apóstol, de su profeta, ¿sí? Y entonces nos quedamos ahí de brazos cruzados sin ayunar. Aún es lamentable y doloroso, ¿no? Para nosotros como pastores, cuando llegan ovejas a la iglesia y cuando le hablamos que tienen que ayunar, es que muchas dan la vuelta y ya no regresan más a la congregación, o cuando se le dice después de ministrarle los 7 días, como Dios nos los enseñó, y Dios se glorifica, por ejemplo, en personas que están enfermas y se sanan, o personas que estaban atribuladas y Dios les devuelve la paz, y muchas cosas que Dios hace. Entonces cuando le hablamos del ayuno, muchas de ellas vuelven para atrás. Y no es porque nosotros seamos malos, sino es porque no entienden la importancia del ayuno, no entienden lo que van a ganar haciendo sus ayunos, los ayunos que Dios ha mandado, los ayunos que no cabe el momento, digamos, que los vuelva a repetir, cuáles son los ayunos que debemos hacer, mis amados hermanos. Pero lo que tenemos que entender es esa importancia, digamos, que tenemos que guiar al pueblo que debe ayunar, ¿sí? Que debe hacer ese sacrificio por todos los pecados que ha cometido, para que no se vayan a equivocar. Por eso que veo muy bien el ejemplo de nuestro Maestro Jesucristo, que Él, para poder desatar su ministerio, hizo un ayuno de 40 días, ¿verdad? Hizo un ayuno seco de 40 días, en el cual Dios después se glorificó con nuestro amado Maestro Jesucristo. Yo siempre digo, quizás el Maestro Jesucristo no tenía la necesidad, ¿sí?, de ayunar. No tenía la necesidad, ¿por qué? Porque Él es 100% Dios, era, será y es 100% Dios, entonces no tenía la necesidad de ayunar, pero era necesario dejarnos el ejemplo para que nosotros lo sigamos. Ahí es que se genera mucha confusión y que muchos dicen que no, que ya Cristo ayunó por nosotros, que ese ayuno que hizo Cristo lo hizo por todos nosotros, o que el ayuno era hasta los apóstoles, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta y se ponen a escudriñar un poco la palabra, los apóstoles, cuando ellos fueron investidos por el Espíritu Santo, ¿sí?, ellos estaban en unos 40 días de ayuno también, ¿sí? Porque después que Cristo fue crucificado y resucitó, los apóstoles y todos los discípulos de Cristo, ¿sí?, ellos se encerraron por miedo de que también les vaya a pasar lo mismo que a Cristo, que los vayan a agarrar, los vayan a prender y los vayan también a crucificar y los vayan a matar, ¿sí? Es lo que estaban haciendo en ese tiempo. Entonces ellos se encerraron y ahí oraban y clamaban y ayunaban a Dios, en el cual después 40 días fueron bautizados por el Espíritu Santo, ¿no? Y después de eso ellos ya no tuvieron más miedo, ya no tuvieron más temor, ya no tuvieron ese miedo de llevar su palabra, de testificar todas las cosas que habían visto, las maravillas que hizo Jesucristo, y de testificar que Él era el Hijo de Dios, ¿sí? El Hijo de Dios. Entonces esas personas fueron, ¿sí?, fueron así investidas del Espíritu Santo. Incluso el apóstol Pablo, él después de que Cristo le habla camino al Damasco y él queda ciego, entonces él ayuna, si no me equivoco, por 3 días, él ayuna para recibir también el Espíritu Santo, ¿verdad? Miren cómo en toda la Biblia nos va hablando de la importancia del ayuno, ¿sí? Y el ayuno que ya lo mandó y lo hacían desde el Antiguo Testamento, porque muchos piensan que el ayuno simplemente es del Antiguo Testamento, y con el Nuevo Testamento y con la tergiversión de la palabra, cuando muchos tergiversan la parte cuando Pablo dijo que con Cristo las cosas son nuevas, ¿sí? Y entonces ahí piensan muchos que está abolido el tema, por ejemplo, del ayuno, ¿sí? El tema del ayuno. Entonces, la gente ya no ayuna, ¿sí? La gente muy poco hace un ayuno como Dios realmente lo manda. Cuando nosotros durante todo este tiempo y cada jueves venimos aprendiendo la importancia del ayuno, entonces cabe recalcar entonces que ahí nosotros hemos elegido un camino, ¿sí?
hemos elegido el camino. El camino, por ejemplo, de Visión en Cristo Internacional es hacer los 4 ayunos, ¿no?, que Dios nos mandó a través de su siervo, los 4 ayunos, que son justamente para que nosotros podamos arrepentirnos y podamos así conseguir y estar seguros incluso de nuestra propia salvación y la salvación de los nuestros, de nuestra propia familia. Pero ahí es cuando nosotros elegimos ese camino de hacer los ayunos. Ahí es cuando yo les cuento como un testimonio. Mi hermano me preguntaba y me decía, pero todos los caminos llevan a Dios, ¿sí? Todos los caminos llevan a Dios, dándome a entender que, por ejemplo, siendo católico, igual ese camino le va a llevar a Dios, ¿sí? Siendo de cualquier doctrina o de cualquier otra religión, también ese camino va a llevarle a Dios, ¿sí? Todos los caminos entonces le van a llevar a Dios. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender. No sé si algunas veces ustedes, quizás cuando no eran cristianos todavía, sabían encontrar en las calles o les regalaban unos pequeños trataditos, que era una pequeña hojita así, bien pequeñita, ¿verdad? Una hoja bien pequeñita, donde te mostraba el camino de salvación, donde tipificaba un camino angosto, ¿verdad? Y veía un camino angosto y un camino que no era tan derecho y que subía como a un cerro, ¿verdad? Y el camino de la perdición, que era un camino ancho, como una autopista, ¿sí? Y su fin era el infierno, ¿verdad? Y era un camino ancho, digamos, donde todos iban sin entender, digamos, a dónde estaban yendo. Entonces, por el camino angosto, iban pocas personas, ¿verdad? Agarrados de su Biblia. Y por el camino ancho de la perdición, iban muchas personas. Iban, por ejemplo, adorando a los carnavales, iban con sus imágenes cargadas al hombro, iban matrimonios peleando, iban personas, digamos, que mataban y un montón de cosas, ¿verdad? Encontrábamos por eso ese camino. Pero no es simplemente eso, mis amados hermanos. Ahí es cuando nosotros como cristianos tenemos que estar seguros por el camino que estamos andando, ¿sí? Es por eso que tanto en Visión en Cristo Internacional le decimos que haga por lo menos 21 días de consulta a Dios con oración y ayuno para saber el camino que está tomando es el correcto, para saber si la iglesia que está yendo es la correcta, ¿sí? Si la doctrina en la cual está asistiendo es la correcta. Por más que le digan que su iglesia o su doctrina es sana doctrina, su iglesia es verdadera y todo lo demás. Aún yo le digo a los que llegan a Visión en Cristo Internacional, usted consúltele a Dios si tiene que quedarse en esta iglesia o si se tiene que ir a otra iglesia, ¿sí? Es mejor que la persona que está viniendo esté completamente segura, que Dios mismo le dé la señal, a que la persona, digamos, esté viniendo solo por obligación o solo por una sanidad, solo por cumplir. Entonces, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta. Pero a veces es doloroso cuando Dios le dio todas las señales, le habló, le dio mensajes, ¿sí? Le mostró su arco iris como señal de pacto y luego se apartan de Visión en Cristo Internacional. Eso sí que es muy doloroso, como muchos que ya llegaron a ser pastores, ministros de alabanza y todo lo demás, se hayan ido de nuestro ministerio, ¿sí? Tomando su propio camino, ¿sí? Tomando su propio camino. Ahí es cuando nos encontramos que todos han tomado un camino y todos se están dirigiendo hacia Dios, ¿sí? Todos los caminos se están dirigiendo hacia Dios. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es si es el camino que hemos tomado es que realmente nos está llevando a Dios, ¿sí? Realmente nos está llevando a Dios. Entonces ahí es cuando muchos eligen el camino que es fácil, donde no tienen que ayunar, ¿verdad? No tienen que orar. Mucho mejor si no tienen que dar sus diezmos, sus ofrendas y sus primicias. Mejor si se pueden seguir maquillando, si se pueden seguir pintando. Mucho mejor si ese camino le promete lujos, ¿sí? Le promete casas, auto, dinero, profesión, a donde es que encontramos el evangelio de prosperidad, ¿no? De prosperidad donde únicamente te hablan de eso, de la prosperidad, de que te va a ir bien, que te habla mucho con el tema de la psicología, pero no te habla del Espíritu Santo, que es el que verdaderamente debe guiarte en este camino que estamos tomando. Y si nosotros hemos elegido el camino de Cristo, entonces tenemos que andar seguros. ¿Por qué? Porque si hemos elegido a Cristo, Cristo va a ser el camino seguro que nos va a llevar al cielo.
Por eso Él nos dijo con certeza y con seguridad que Él es el camino, la verdad y la vida, mis amados hermanos. Entonces ahí es cuando nos encontramos en ese dilema, ¿sí? Y en esa confusión. Yo creo que aún muchos de los hermanos de Visión en Cristo Internacional, porque se encuentran en esa duda, en esa confusión, como que en esa desconfianza. Así yo lo siento, digamos, cuando no quieren ayunar, ¿sí? Como que en esa desconfianza y todo lo demás. Y ahí muchas veces como pastores nos encontramos, nos sentimos tristes y todo lo demás. Y Dios nos alenta con una palabra y nos dice, no des las perlas a los cerdos. Y decimos, Señor, yo no voy a estar esforzándome por una persona que verdaderamente no quiere recibir, ¿sí? Que solo está acá y no está obedeciendo. Entonces, es como que el Espíritu mismo te va alejando de esa persona y el Espíritu mismo te hace que rechace a esa persona. ¿Por qué? Porque verdaderamente más desea amar al mundo que amar a Dios. Entonces ese es el camino entonces que hemos elegido. Y ahí entonces es que tenemos que tener muy en cuenta quién nos está guiando, ¿sí? Quién nos está guiando por el camino verdadero. Entonces usted cuando hace su consulta para conocer si la iglesia y el camino que está llevando es el correcto, Dios mismo le va a revelar que la persona que le está guiando, sí, en ese caso es por eso que Dios pone representantes aquí en la tierra, por eso que Dios nombra pastores, apóstoles, ministros, profetas acá en la tierra para que nos puedan guiar, sí, nos puedan guiar, porque aunque ustedes no crean, y Dios lo sabe, el hombre es muy incrédulo. Mientras no ve a alguien, no quiere creer, ¿sí? Yo le digo, porque nosotros tenemos muchas veces ese problema de que muchos han dejado de escuchar, por ejemplo, la voz de Visión en Cristo Internacional, porque no nos pueden ver personalmente, ¿sí? No nos pueden ver personalmente, entonces, y sus mismos hermanos en Cristo los desanima diciéndole, pero ¿cómo vas a creer un pastor que ni sabes dónde está? ¿Sí? Dicen que únicamente transmiten desde Argentina, pero no sabe dónde está, nunca has hablado con él, ¿sí? Nunca te has sentado a conversar con él y todo lo demás. Y entonces sí les hace entrar en esa duda y esa desconfianza a pesar que Dios le haya revelado que esta es la iglesia o el ministerio en el cual deben seguir encaminándose y dejándose guiar. Entonces muchos se dejan así robar la bendición. Entonces mire, ¿quién nos está guiando? ¿Sí? ¿A quién estamos escuchando? Muchas veces, por ejemplo, cuando les dicen, pero ¿para qué vas a ayunar? ¿Sí? ¿Para qué vas a ayunar tanto? Yo he visto más que todo esto, digamos, en padres que le dicen a sus hijos, digamos, pero ¿para qué vas a ayunar tanto? ¿Sí? ¿Por qué es necesario que hagas tantos ayunos? Si estás, muchos les he dicho que están delgada, sí, que estás delgada, ¿qué va a hacer si ayunas? Muchos les han dicho que si ayunas que te puedes desmayar, te puedes componer. Me acuerdo una vuelta, una hermana que era del Ecuador, me acuerdo tanto que era del Ecuador, y esta hermana, digamos, quería venir a conocer, y entonces, pero esta hermana quería hacer los ayunos, pero ¿qué pasaba? Esta hermana tenía problemas psiquiátricos, ¿sí? Y era tremendo porque después me llamó, me acuerdo, su mamá, una serie de acusaciones, de intimidación y tantas otras cosas, digamos, que diciendo que ya no le sigamos metiendo, digamos, la cabeza a su hermana, que ya no le hablemos, que tiene que ayunar, a su hija, decir, ya no tiene que ayunar y todas esas cosas, que si le pasaba algo y no tomaba su medicación, íbamos a ser nosotros responsables y nos iba a demandar y todas esas cosas. Miren la incredulidad del pueblo, sí, la incredulidad del pueblo en la cual hemos llegado. Realmente ahí nos damos cuenta que no creen en Dios, aún siendo cristianas o cristianos, aún yendo a una iglesia, a un templo, o a donde usted vaya y se congregue. Entonces, así de mal estamos, mis amados hermanos.
Entonces usted cuando hace su consulta, yo quiero llegar a ese punto, digamos, usted cuando hace su consulta a Dios y cuando le pide a Dios con oración y ayuno para que sea guiado en una iglesia verdadera, sea guiado por un pastor de Dios, pero pastor puesto por Dios, y siempre lo vamos a reclamar y el siervo lo reclama día tras día, no un pastor puesto por un instituto, por una misión, por un consenso o por los hermanos o que se autonombró pastor y nada más, sino porque un pastor, digamos, que se ha formado por Dios. Dios mismo le va a revelar, o sea, cuál es el pastor, digamos, que le va a guiar, ¿sí? Así mismo yo les puedo testificar que Dios mismo me reveló por muchas veces que el siervo Leonardo Moreno era el que me guiaba a mí, ¿sí? Y aquí justamente la hermana Gabriela nos hace recuerdo que ella le reveló que yo iba a ser su pastor, que le iba a guiar. Mire cómo Dios nos guía, ¿sí? Y Dios, ¿por qué nos muestra todas esas cosas? Y nos guía, digamos, a la persona que nos va a guiar, ¿sí? Nos va a enseñar tanto a orar, a ayunar, a clamar, y nos va a enseñar incluso a leer la Biblia. Es porque Dios sabe que el que nos va a guiar, si procede de Él, nos va a guiar por ese camino que va a llevarnos rumbo al cielo, ¿sí? De eso se trata, que el camino que nos va a guiar esta persona enviada por Dios nos va a llevar al cielo. Por el caso contrario, mis amados hermanas y hermanas, si usted está siendo guiada por cualquier persona y no es la voluntad de Dios, lamentablemente va a estar yendo por un camino de perdición y va a estar siendo guiado por un ciego. Así lo dice la santa y bendita gloriosa palabra en Mateo 15, 14. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Entonces, eso nos dice Mateo 15, 14. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Esto no simplemente tipifica, mis amados hermanos, volviendo otra vez al pequeño tratadito que nos regalaban, ¿verdad? Cuando no éramos cristianos. O incluso yo me acuerdo, me los encontraba en la calle tirados porque un católico apostólico y romano agarró el tratadito y lo tiró con rabia seguro. Sí. Entonces, no simplemente es decir de un cura, sí, de un monseñor o de un obispo, de un papa, que estemos siendo guiados, sino también significa de tu mismo pastor, de tu mismo apóstol que se hace llamar, de tu mismo profeta, de tu mismo misionero. Dios mismo te va a ir revelando si Él procede de Dios, si no procede de Dios. Así Dios nos va revelando. ¿Para qué? Para que nosotros estemos completamente seguros del que nos guía no es un ciego. Y dice, y ambos caerán al pozo, ¿sí? A un hoyo. No es simplemente, como le digo, porque lo dice la palabra, sino porque Dios mismo se los haya revelado. ¿Por qué? Porque ustedes así lo buscaron con Biblia, con oración y con ayuno. No es como aquellas personas, por ejemplo, que muchas veces, ahora que estamos más metidos en las redes sociales, comentan, digamos, ahí en las prédicas y dicen, no se dan cuenta, no están ciegos, que esa persona no es de Dios, diciéndole al siervo Leonardo Moreno, ¿no? Y a veces uno le agarra una ira y decir, qué ciego que está, o sea, la persona que lo está diciendo, ¿sí? No lo está diciendo con discernimiento, no lo está diciendo porque Dios se lo dijo, sino porque así lo cree, porque así quizás lo leyó en la Biblia, que dice que vendrán falsos profetas, engañadores, ¿sí? Con otras doctrinas, dice, ¿verdad? Entonces ahí es cuando creen que todo lo que nosotros expresamos y todo lo que nosotros enseñamos, como es totalmente nuevo, no lo entienden, creen que nos estamos saliendo del camino el cual Cristo nos enseñó. Y por eso les digo, el camino que Cristo nos enseñó es que le busquemos a Dios con oración y con ayuno.
Por eso Cristo nos dijo que hay géneros que no salen sino con oración y con ayuno. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle y clamarle a Dios para tener esa certeza y seguridad del que nos está guiando. ¿Realmente ve o no ve? ¿Sí? ¿Está todavía cegado sus ojos o ya le fueron abiertos sus ojos? Porque cuando nosotros estamos en el mundo, mis amados hermanos, y venimos del mundo, nosotros estamos cegados, estamos ciegos. Pero cuando llegamos a Dios, Dios es que nos abre los ojos para que podamos entender y para que podamos conocer a Dios y para que podamos asimismo ver su gloria. Mis amados hermanos, es por eso que tanto le decimos que usted no se quede simplemente siendo una oveja, ¿sí? Una oveja, sino sea un discípulo como lo fueron los apóstoles de Jesucristo. Ellos no se quedaron simplemente escuchando al Maestro, sino ellos se fueron aprendiendo y por eso Cristo les dio la autoridad para que ellos mismos lleven la palabra y asimismo vean la gloria de Dios con sanidades, prodigios, milagros y con liberaciones para la gloria del Todopoderoso. Entonces eso es lo que Dios quiere que vea. Y eso, todas esas cosas nosotros lo vamos a conseguir solo con oración y con ayuno. Todas esas cosas las vamos a conseguir con oración y con ayuno. Es por eso que cuando usted hace oraciones y ayuno, es que tiene mayor autoridad sobre los demonios. Muchas veces, por ejemplo, las hermanas dicen que no se sienten con esa autoridad y con esa fortaleza quizás de enfrentarse a los demonios, o tienen todavía ese miedo de orar por los enfermos. Entonces es porque todavía les falta hacer su oración y su ayuno, ¿sí? Es por eso que nosotros mismos, una persona que llega a Visión en Cristo Internacional, no directamente le soltamos y le mandamos a que se enfrente con los demonios, porque le podemos causar un mal peor, ¿sí? Incluso que pueda dejar de ser cristiano. Entonces, así es que nosotros tenemos que guiar, así es que nosotros tenemos que estar seguros. Entonces, ahí vuelvo a lo que les decía al principio, los caminos que hemos tomado. Muchos han tomado el camino que quizás es fácil, el cual no tienen que ayunar, no tienen que orar. Han tomado ese camino fácil, por ejemplo, de solo rezar, ¿sí? De solo rezar. Esto me hace recuerdo al testimonio que justamente ayer nos contaba una hermana, como un varón, digamos, sufre, digamos, con sus hijos, ¿sí? Que son grandes y no quieren ir a trabajar. Pero si este varón orara y ayunara por sus hijos, seguro que levantaría a esos sus hijos. Pero ¿qué pasa? En vez de orar por ellos y ayunar por ellos, él le reza al Papa, ¿sí? Le está rezando al Papa. ¿Y creen que rezándole al Papa vamos a cambiar al mundo? Esto también me hace recuerdo, recién veía ahí en las noticias. Igual yo siempre no estoy muy metido, digamos, con las noticias. Por ejemplo, de acá Argentina, que no sé muy bien la noticia, la verdad, que como que un submarino desapareció, ¿no? Y murieron. Y ahora resulta que, no, recién veía una noticia que resulta que no se sabe si murieron o no, pero no veía la noticia que le estaban dando a los familiares la noticia que murieron. 40 personas o algo así. Sí, ahí está, ¿vio? Entonces, ¿qué pasó? En la escuela de mis hijos les estaban haciendo rezar, sí, les estaban haciendo rezar. Pero si nosotros solo rezamos y no pedimos exclusivamente por esas personas para que aparezcan, entonces no va a pasar nada, ¿sí? Porque les vuelvo a decir, rezar es solo repetir y repetir una cosa sin pedir algo específico. Entonces ahí es cuando nosotros, cuando ayunamos y oramos, entonces nosotros vamos a ir por algo específico, ¿sí? Vamos a ir por algo específico, vamos a clamar por algo específico, vamos a ayunar por algo específico. Y entonces vamos a poder encontrar la victoria en base a lo que nosotros estemos ayunando y le estemos clamando a Dios. Entonces, usted vea el camino que ha elegido. Entonces puede ser que el camino se dirija hacia Dios,
pero no vaya a ser que ese camino quede corto, que ese camino realmente no esté llegando hasta Dios, que ese camino solo sea un camino de ilusión, que ese camino solo sea un camino de mentira, que ese camino por el cual le estaba guiando su pastor, su cura, su apóstol, su profeta, sí, o su sacerdote, no sea un camino que únicamente le esté llevando a la perdición, porque dice que al final ambos caerán al hoyo, ¿sí? Ambos caerán al hoyo. Entonces ahí es cuando duele mucho, digamos, nos duele mucho como cristianos, digamos, cuando vemos que grandes masas de personas, que multitud de personas siguen a una persona acá en la tierra, ¿sí? Ya sea sacerdote, apóstol, pastor o reverendo o profeta, grandes masas lo siguen, pero esas masas nunca se preguntan si el final no va a ser el hoyo, como dice, no va a ser un hueco profundo donde después no puedan salir. Entonces por eso es que nosotros tenemos que estar tan seguros del camino que debemos caminar, que Dios mismo le revele, que Dios mismo le hable. Por eso a usted no le cuesta nada hacer un sacrificio mínimamente de 7 días para pedirle a Dios si la iglesia que está yendo o el camino por el cual está caminando es el correcto. Es el correcto, si ese camino le va a llevar a la salvación. Tanto es que Dios le va a revelar si usted por el camino que está caminando va a ser salvo o no va a ser salvo. Ahí es cuando Dios nos va puliendo, ahí es cuando Dios nos va preparando, ahí es cuando Dios nos va corrigiendo, ahí es cuando Dios nos va transformando, ahí es cuando Dios mismo incluso nos muda nuestra vestimenta exterior, ¿sí? Nuestra ropa, para colocarnos una vestimenta nueva. Ahí, con oración y con ayuno, es cuando nosotros vamos a poder pulirnos, vamos a poder limpiar nuestras vestiduras espirituales para poder estar entre todas esas multitud de personas que Dios quiere encontrar vestidas de blanco, pero de un blanco celestial, porque se han limpiado, porque han ayunado, porque se han contristado, porque se han puesto a cuenta con el Dios del cielo. Entonces, por eso es la importancia del ayuno, por eso es la importancia que ya no nos quedemos de brazos cruzados, no nos hagamos a los perezosos, sino culminemos este año en bendición y para bendición, porque es duro saber de que hay personas ya hace años conocen esta verdad y hasta ahora no lo estén colocando en práctica. Hablo de todos nuestros hermanos y hermanas de Visión en Cristo Internacional. Necesario que ayunemos, mis amados hermanos, porque ese es el camino que nos va a conducir a la verdad, que nos va a conducir a la salvación, que nos va a preparar y a la medida posible también nos va a dar el poder y la autoridad que necesitamos para seguir llevando su palabra, para ser un instrumento de bendición en las manos de Dios, que es lo que Dios quiere que podamos ser, ¿sí? Que nos podamos formar y que así podamos exaltar a Dios. Es por eso que quizás usted se va a decir, pero los discípulos de Cristo no ayunaban, ¿verdad? Los discípulos de Cristo no ayunaban. A lo contrario, por ejemplo, que los discípulos de Juan se ayunaban. Pero Cristo les dijo algo muy hermoso, ¿no? Y algo tan verídico, digamos, que le dijo que mientras le tenían a Cristo, ellos no iban a ayunar. Pero cuando se vaya, ahí sí le iba a tocar ayunar. Y entonces, ¿qué hicieron? Cuando partió Cristo, tuvieron que ayunar. Ahí sí tuvieron que ayunar. ¿Sí? Ahí sí se tuvieron que mantener con ayuno. Porque el ayuno nos va a librar incluso de las tentaciones que el mundo nos da y de las tentaciones que el mismo maligno también
día tras día nos va presentando y va, digamos, queriendo, como se podría decir vulgarmente, hacer caer al cristiano, ¿sí? Hacer caer al cristiano. Tanto que yo me recuerdo, mis amados hermanos, les cuento con testimonio, que cuando tuvimos esa dura prueba, cuando nos sacaron, por ejemplo, los equipos de la radio y nos dejaron sin radio y muchas otras cosas más que no cabe recalcar ni tampoco especificar. Entonces, todas esas cosas yo no lo hubiera soportado si ese tiempo no hubiera estado en ayuno, ¿sí? Si no hubiera estado en ayuno. Tanto es que por una hermana que lamentablemente ya no está con nosotros, o sea, que ya no viene a la iglesia, me dijo, Dios me reveló que si usted soportó toda esa prueba porque estaba en ayuno, ¿sí? No simplemente, digamos, porque lo haya vivido, sino porque realmente Dios lo revela también a otras personas. Lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos logrando por el camino que estamos caminando, mis amados hermanos. Entonces así vamos a tener certeza y seguridad, porque ¿qué vamos a hacer, mis amados hermanos, si Cristo nos dice lo que en Mateo 15:14 dice? Dejadlo, son guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, ya es hora que abramos los ojos para que podamos dejarnos guiar por Dios, para que podamos ver la luz de Dios, para que podamos salir de las tinieblas y para que nuestro camino se vea en luz, para que ya no andemos vendados y solo como buscando, digamos, un camino o dejándonos guiar por alguien, sino que caminemos con nuestros propios ojos, con nuestros propios pies, con nuestras propias fuerzas, con esas capacidades que Dios nos ha dado, caminemos con esos dones y talentos y misterios que Dios nos ha dado y con ese poder y autoridad que Dios nos ha dado y que nosotros nos los estamos ganando a través de los ayunos y las consagraciones que estamos haciendo ante Dios. Por eso es tan importante que lo hagamos y que estemos seguros por quién estamos siendo guiados y por qué camino estamos yendo. Porque si estamos ciegos, ni siquiera vamos a ver el camino que estamos caminando, mis amados hermanos. Si estamos ciegos, ¿cómo vamos a ver el camino que estamos caminando? Ya tenemos que abrir los ojos y decirle, Señor, yo quiero ver el camino que estoy caminando. E incluso, digamos, hacer ese alto y hacer un ayuno, lo que llamamos un ayuno de consulta, por lo menos por 21 días, pidiéndole a Dios para saber el camino que estamos caminando. De ahí le damos la gloria a Dios que muchos lo hicieron y hay hermanas que han dejado y hermanos que han dejado de ir a su iglesia donde solo le guiaba un ciego o donde estaba manejado por el maligno y ahora son parte de Visión Cristo Internacional. Igual no son muchos, son pocos, ¿no? Los que verdaderamente han creído, pero en esos pocos nos gloriamos, en esos pocos nos regocijamos, en esos pocos nos gozamos. Y así tenemos que hacerlo, mis amados hermanos, hasta la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así también queremos que lo hagan. Ustedes que están en la casa de oración, ustedes que tienen la oportunidad de poder estar aquí en esta casa de oración, por esta palabra que nosotros mismos damos, es por eso que también vemos que a muchos no les gusta ayunar y por eso quizás no vienen los días jueves de ayuno a la iglesia. Y esto no pasa acá simplemente en esta casa de oración, pasa en toda nuestra casa de oración. Como que los hermanos no les gusta ayunar, ¿no? No les gusta ayunar y brillan por su ausencia y no van a la casa de oración. Así mismo lo hacen, digamos, en las otras casas de oración, como le digo. Y entonces, ¿qué hacen?
hace lo más fácil, más los días domingos, que ese día no hay ayuno, ¿sí? Sabe que ese día se pueden ir desayunando bien, que después de salir del culto, después del mediodía pueden ir a comer tranquilamente su almuerzo, y no como el día jueves que tienen que estar aguantando hambre hasta después del culto, que es encima por la tarde, ¿no? ¿Cuántos quisieran capaz que sea por la mañana, 10 de la mañana, para entregar su ayuno ahí a las 12 y salir corriendo a cocinar o a comprar un plato de comida? Y es verdad, y hay muchas iglesias, por ejemplo, que ayunan, ¿sí? Ayunan hasta el mediodía, ayunan hasta el mediodía. Oye, ese ayunar es no tomar el desayuno y simplemente eso hacen y ya no hacen ningún sacrificio, mucho menos van a orar. Entonces, imagínense, ¿sí? A veces cuán ciegos estamos. Incluso nos estamos siendo ciegos por no aceptar toda esta cosa de la importancia de ayunar, ¿sí? Y de saber quién nos está guiando, para que no sea que nosotros, que usted siendo ciego, no vaya a ser que la otra persona que también le está guiando, o la iglesia que está asistiendo, el profeta, su pastor, su apóstol, su sacerdote, su cura, aunque sea, es también un ciego que le está llevando por un camino hacia la perdición. Entonces, la verdad, quiero culminar diciéndole, hay muchos caminos que dirigen a Dios, pero no todos te hacen llegar donde Dios está. No todos te llevan a la salvación. No todos los caminos, sí, llegan al mismo destino. Es como cuando usted se toma, digamos, un bus sin saber su destino. Y usted, por ejemplo, quiere llegar a Buenos Aires, pero como se subió sin ver, ¿sí?, a qué bus se estaba subiendo, resulta que el bus que se subió, por ejemplo, le puede llevar a Córdoba y no llegó al destino. Llegó a un destino, pero un destino diferente, donde en este caso no está Dios. Entonces no vaya a ser que el camino que tomó esté llevando a otro destino, donde no está Dios, donde no es al cielo, ¿sí? No es al cielo que les está llevando. Quizá por eso muchos lo ven este camino muy difícil, por eso muchos prefieren el camino fácil, como les decía al principio, y prefieren no ayunar, y entonces prefiere volver quizás muchos a la iglesia donde no le exigen que ayunan, no le exigen con la vestimenta, no le exigen con su forma de hablar, no les piden que limpien su corazón, ni nada de esas cosas. Entonces, ese es un camino fácil. Usted no hace falta que sea inteligente para que se dé cuenta que es un camino fácil y que no lleva a la salvación. Entonces, preferible que haga su consulta a Dios y esté seguro por el camino que está yendo. No vaya a ser que junto con el que le está guiando, ambos caigan al hoyo. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Démosle un fuerte aplauso a Papito Dios. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por este momento poderoso, glorioso, que Dios nos ha permitido vivir. Espero que usted haya entendido y espero que después no diga que se lo hemos enseñado, no diga que Dios le ha enseñado a través de la voz de Visión en Cristo Internacional, de estar seguro del camino que está caminando, mi amado hermano, mi amada hermana. Así que comience, como se dice vulgarmente, a ponerse la pila, porque tiempo no va a alcanzar, quizás únicamente a arrepentirnos y a pedirle mucho perdón a Dios, que justamente el ayuno es para eso, para pedirle mucho perdón a Papito Dios por todos nuestros errores cometidos acá en la tierra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Dios del cielo, Papito Dios. Yo te doy gracias, Santísimo Cielo, Papito Dios, por todos aquellos que a esta hora han escuchado pacientemente, Padre amado Santísimo, y decirlo tu palabra, que están ahí en las casas aún de oración, que están a través de la emisora, Santísimo Cielo, Papito Dios. Te doy gracias por cada una de las villas de ellos, Santísimo Cielo, Papito Dios, porque por lo menos esos pocos han decidido hoy ayunar con Visión en Cristo Internacional,
y poder escuchar esta palabra, Santísimo Cielo, mi Padre Celestial, Papito Dios. Yo te pido por cada uno de ellos, Santísimo Cielo, mi Padre Celestial, Papito Dios, porque ¿qué puedo hacer, Santísimo Cielo, Papito Dios? ¿Qué es lo que yo siempre me pregunto? Por todos aquellos que no aceptan, Padre, amor, Papito del cielo, esta palabra, que no aceptan, Santísimo del cielo, el mensaje que tú estás enviando a través de Visión en Cristo Internacional. Como dice tu palabra, dejadlos, que son ciegos y están siendo guiados por ciegos. Nos toca solo dejarlos, Santísimo cielo, mi Padre Celestial, Papito Dios, como aquella revelación que tú me diste, Santísimo del cielo. Que yo iba, Santísimo cielo, Papito Dios, en bus, buscando, Padre, amor, Papito del cielo, mi Padre Celestial, muchas personas, Santísimo del cielo, rogándoles que se suban al bus, Santísimo cielo, Papito del cielo, porque ya era hora que nos vayamos con ti, mi Cristo bendito, la gloria, Papito Dios. Pero no querían, Santísimo Dios, subir. Y lamentablemente teníamos que dejarlo, Santísimo cielo, Papito Dios, porque ya no había tiempo, Santísimo cielo, Papito Dios. Así es. Y así tú lo mandas, Papito, constantemente, Papito Dios, con tus profetas, que el tiempo, Padre amado, Santísimo Dios del cielo, ya se ha acabado, Santísimo cielo, Papito Dios. Pero esto, Santísimo cielo, Papito Dios, mi Padre Celestial, Santísimo cielo, Papito Dios, no entiende, mi Padre Celestial, Papito Dios, mi Cristo bendito, la gloria, Santísimo cielo, Papito Dios. Yo te pido, te ruego, te clamo y te suplico, mi Dios del cielo, Papito Dios, así tú tomes control, dominio, Papito del cielo, mi Padre Celestial, Papito Dios, de la vida, del cuerpo, del alma y del Espíritu, Santísimo Dios cielo, Papito Dios, de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Santísimo cielo, Papito Dios, de Visión en Cristo Internacional, Papito Dios cielo, y de cada uno que están en la emisora. Uno la mente de todos ellos, Santísimo Dios cielo, a tu mente y el Espíritu de ellos a tu santo y poroso Espíritu, Santísimo cielo, Papito Dios, y a todos los que decían, Papito, subirse a este bus, Santísimo cielo, Papito Dios, no simplemente a sentarse, Papito Dios cielo, a quedarse de brazos cruzados, sino, Padre amado, Papito, a actuar, a ayudarnos, Santísimo Dios cielo, a llevar esta palabra, ayudarnos a llevar esta obra, Santísimo cielo, Papito Dios, y todos los proyectos que tú diste, Papito Dios cielo, a Visión en Cristo Internacional a través de tu siervo, Santísimo Dios del cielo. Yo te pido, te ruego, te clamo y te suplico, mi Dios del cielo, Papito Dios del cielo, que así tú estés ministrando a tu pueblo, Papito Dios del cielo, colocando el querer y el hacer, Santísimo cielo, en tu pueblo, Papito del cielo, mi Padre Celestial, para que ayunen, colocando, Papito, en tu pueblo, Santísimo cielo, Papito Dios, ese espíritu de humillación, Santísimo Dios cielo, Papito Dios, por lo que es verdad, Papito Dios cielo, tenemos que aceptar y reconocer, Papito Dios cielo, que el hombre es soberbio, que el hombre es orgulloso, Santísimo cielo, Papito Dios, que el hombre es prepotente, que el hombre es incrédulo, Santísimo cielo, Papito Dios. Por eso muchas veces, Papito Dios cielo, en tu palabra dice, Papito, que el hombre es duro, de dura cerviz, que es duro corazón, Santísimo cielo, Papito Dios cielo, que no se arrepiente, Santísimo cielo, Papito, y por eso coloca, derrama, Papito, y derrama esa unción de arrepentimiento. Derrama esa unción de arrepentimiento, Papito del cielo, en tu pueblo. Derrama esa unción de arrepentimiento, Santísimo cielo, Papito Dios, para que se humille, Papito Dios, pero a ti, para que te crea a ti, Santísimo Dios cielo, mi Padre Celestial, Papito Dios del cielo, y podamos, Padre amor, Papito Dios, tú mi Dios, puedas enjuagar todas las lágrimas, Papito, de tu pueblo, y darle, Papito Dios, gozo, alegría y felicidad, Santísimo Dios cielo, Papito Dios del cielo, mi Padre Celestial, Santísimo Dios del cielo. Por eso, Papito Dios, te lo encomiendo en tu santa, bendita y gloriosas manos, porque tu palabra dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, Papito. Yo te encomiendo a ti estas almas, yo te encomiendo a ti, Padre amor, Papito del cielo, mi Padre Celestial, estas almas, te las encomiendo en tu santa, bendita y gloriosas manos, Papito Dios del cielo, para que seas tú, mi Dios, guiándoles, Papito del cielo, por ese camino de justicia, guiándoles por ese camino de salvación, guiándoles, Padre amor, Papito del cielo, por ese, Papito del cielo, pasto fresco, Papito, que tú seas el pastor, Papito del cielo, que tú seas el pastor de Visión en Cristo Internacional, que tú seas el pastor de Visión en Cristo Internacional, Papito del cielo, y esta pequeña manada, Santísimo cielo, Papito Dios, esta pequeña manada, Santísimo cielo, mi Padre Celestial, Papito Dios del cielo, que muchas veces llora, que muchas veces gime, Santísimo, que muchas veces sufre, Santísimo cielo, mi Padre Celestial, Papito Dios del cielo, porque nos rechaza, porque nos desprecia, y nos, Papito Dios del cielo, vituperan y nos escarnecen, Santísimo cielo, mi Padre Celestial, Papito Dios. Así sana, Papito, sana, Papito, el espíritu, el alma, Papito Dios, de cada uno de mis hermanos y hermanas, Papito Dios, de Visión en Cristo Internacional, Santísimo cielo, Papito Dios, porque conocemos el dolor, Papito Dios, por ahí hemos pasado, Santísimo cielo, mi Padre Celestial, Papito Dios, pero seas tú sanando,
Santísimo Cielo, los corazones, para que cada día se levanten con más fuerza, Padre amado Santísimo Cielo. Y con esa certeza y seguridad, Santísimo Dios, de saber que este camino, Papito Dios del cielo, les está llevando hacia la salvación. Te doy la gloria y la honra, Papito Dios, por todos aquellos, Padre Santísimo Cielo, que siguen este camino, Santísimo Cielo, Papito Dios, y que tú mismo se los has revelado, Papito del cielo. Mi Padre Celestial, derrama asunción. Mi Padre Celestial, Papito Dios, muéstrale, Papito del cielo, muéstrale el camino, Papito, por el cual están caminando, muéstrale, Papito Dios, el camino, Santísimo Dios. Abre sus ojos, abre sus ojos de tu pueblo, abre sus ojos de tu pueblo. Abre los ojos de tu pueblo, Papito del cielo, para que no sea más ciego. Abre tus ojos, para Papito, derrama esa unción, Papito del cielo, esa agua viva, Papito, para que laven sus ojos, Papito, y puedan ver, laven sus ojos y puedan ver, Santísimo cielo, Papito, el camino que deben andar. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Laven sus ojos, para Papito, y puedan aceptar, Santísimo cielo, Papito, y del cielo, que deben ayunar, Papito del cielo, para pedirte mucho perdón a ti, mi Dios del cielo, mi Cristo bendito, la gloria. Quizás la vida no nos alcanzará para pedirte perdón, Santísimo cielo, Papito Dios, pero tú eres un Dios bueno, Papito, que nos da ese gozo, esa alegría, esa felicidad, Papito Dios, de caminar en tus caminos. Gracias, mi Dios del cielo, mi Padre Celestial. Sigue ministrando a tu pueblo, sigue ministrando, Papito, a tu pueblo, Papito del cielo. Y así mismo, descontaminando, purificando y santificando, lo espiritual, mi cuerpo, descontamina, Papito, y la mente, para que sean renovados, descontamina sus ojos, para que vean la luz de tu gloria, descontamina sus oídos, para que puedan escuchar tu voz, descontamina, Papito del cielo, mi Padre Celestial, sus bocas, para que lleven tu palabra con poder, Santísimo Dios. Arranca, mi Dios del cielo, ese miedo, Papito del cielo, que tiene tu pueblo, Papito, de llevar tu palabra, ese miedo que tiene, Santísimo del cielo, mi Padre Celestial, mi Cristo bendito, la gloria, Papito Dios del cielo, aún mi Santísimo del cielo, Papito, de conocer la verdad, Papito del cielo, mi Padre Celestial, Papito, ese miedo que tiene, Papito, de ayunar, Santísimo del cielo, arranca ese miedo, Santísimo del cielo. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre amado, Papito. Porque tu pueblo aún tiene miedo, Papito, de ayunar, Santísimo. Dios tiene miedo que se va a desmayar, que le va a dar dolor de cabeza, Santísimo cielo, Papito. Dios tiene ese miedo, Papito. Arranca de tu pueblo, mi Dios del cielo, mi Cristo bendito, la gloria. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Santísimo cielo, Papito del cielo. Descontamina los corazones, Papito, de esa prepotencia, del orgullo y el capricho de la vanagloria, descontamina los corazones, Santísimo cielo, Papito del cielo, del odio, del rencor, del resentimiento, Papito, descontamina esos corazones, Santísimo cielo, Papito del cielo, mi Padre Celestial, que no te aman, Papito del cielo, aún de los menos pensamientos, descontamina esos corazones, la incredulidad, de la duda, de la confusión, descontamina esos corazones, Santísimo cielo, Papito del cielo, porque aún muchos están dudando, Papito, de Visión en Cristo Internacional y su enviado Leonardo Moreno, muchos están dudando, mi Dios del cielo, muchos están dudando, Papito, pero ahí tú estás arrancando esa duda de sus corazones, mi Dios del cielo, Papito, arranca esa duda de sus corazones, Santísimo, y quebrándoles, Papito del cielo, y hazle ver, Papito del cielo, el camino que están caminando, Santísimo cielo, Papito, ese camino tenebroso, lleno de duda, Papito del cielo. Mi Padre Celestial, que su final es la muerte, mi Dios del cielo, Papito Dios. Te pido, te ruego, te clamo, suplico, Papito, así ministra a tu pueblo, Santísimo Dios del cielo, ministra a tu pueblo, Papito, conforme a tu espíritu, Papito Dios, y a la necesidad de tu pueblo, Papito del cielo, descontamina, purifica y santifícalo, desconoce la necesidad de tu pueblo, Papito, derrama la unción, derrama esa unción, Papito, de sanidad sobre los enfermos, derrama esa unción de sanidad sobre los enfermos. Te pido, te ruego, te clamo, te suplico, como médico, Santísimo cielo, derrama esa unción de sanidad, mi Dios del cielo, derrama esa unción de sanidad, Padre amado, Papito, de la cabeza hasta la planta de los pies, Papito del cielo, a cualquiera que esté enfermo, Papito del cielo, mi Padre Celestial, desde una simple cefalea, Papito Dios, migraña, Papito, encefalitis, laringitis, bronquitis, neumonía, de toda úlcera gástrica, péptica, toda litiasis renal, vesical, de todo cáncer, sida, malaria, tuberculosis, Papito, de toda cardiopatía, diabetes, hipertensión, Santísimo Dios, de toda enfermedad, de la cabeza hasta la planta de los pies, derrama esa unción de sanidad, son los 5 continentes, por los 4 vientos, oriente, occidente, norte, sur. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Papito, derrama las bendiciones, Papito, y el cielo económica, Papito, del cielo, mi Padre Celestial, aún en tu pueblo, Padre amado, Papito, del cielo, que el maligno los tenía en escasez. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Santísimo Dios, y aumenta el poder, la autoridad, aumenta el poder, la autoridad, Papito, desato el poder, la autoridad, desatamos el poder, la autoridad, desatamos poder y autoridad sobre tu pueblo, Santísimo cielo, Papito, que desatamos ese poder y esa autoridad, Santísimo cielo, mi Padre Celestial, Papito Dios del cielo, mi Cristo bendito, la gloria, para mi Padre Celestial, reprender a los demonios, Santísimo Dios del cielo, y los mismos se sujeten a ellos. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo. Desatamos así la bendición espiritual
y económica, Padre amado santísimo del cielo, papito y del cielo, que tu pueblo que hoy oye, que tu pueblo, papito y del cielo, que hoy escucha, que tu pueblo que hoy ha creído en el nombre poderoso de Cristo Jesús santísimo, cielo, papito Dios. Tú eres grande, poderoso, misericordioso, papito Dios del cielo. Desatamos tu misericordia, Padre amado santísimo. Desato tu misericordia, mi Cristo bendito. Desato tu misericordia, mi Dios del cielo, papito Dios, sobre los 4 vientos, oriente, occidente, norte, sur, mi Padre celestial, sobre los 5 continentes, papito Dios del cielo. Ten misericordia, Padre amado santísimo, de nosotros, mi Padre celestial, papito Dios del cielo, y de aquel pueblo que no quiere ver, mi Padre celestial, de aquel pueblo santísimo del cielo, que solo se está dejando guiar, santísimo cielo, papito Dios del cielo, por alguien que también no ve, mi Dios del cielo, mi Padre celestial. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo del cielo, papito Dios del cielo. A todos yo te los consagro a ti. Te lo entrego en tu santo vientre, Dios hermano. Te consagro su presente, su futuro y su destino. Te consagro a ti todos sus dones, talentos, ministerio. Te consagro a ti, papito, toda su familia. Como te consagro a ti, toda mi familia, toda mi parentela y descendencia. Padre, amor, papito, y del cielo, mi Padre celestial, derrama también esa unción sobre cada uno de ellos, santísimo cielo, papito, y del cielo, para que te alaben aquí en la tierra como allá en los cielos. Así te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y a ti te damos la gloria y la honra hoy y siempre. Y bendecimos a tu pueblo, bendecimos, Padre, amor, papito del cielo, lo bendecimos con la bendición porosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y del cielo. A ti sea la gloria y la honra, papito Dios. Le damos un fuerte aplauso, papito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a ti, mi Dios del cielo. Desde acá, desde Jujuy, les habló el pastor Edgar Mendoza de Visión en Cristo Internacional. Que Dios del cielo me los bendiga. Amén, amén y amén. Señor. ¿Qué quieres, hija mía? ¿Dónde debo llevar mis primicias para que se abra la ventana de los cielos como lo manda la Biblia? ¿Y dónde tengo que llevar mis ofrendas para ser prosperada en todo, con sabiduría, poder y entendimiento? ¿Y dónde debo depositar mis diezmos? Para que usted, mi Dios, me corte todas las maldiciones, me las multiplique y me haga un instrumento de bendición y de salvación. Sí, en una iglesia que tenga cobertura desde lo alto, formada y ordenada por mí, como Visión en Cristo Internacional, y como lo enseña mi palabra en Deuteronomio 12, del 12 al 14, y allí todo esto te lo daré, porque allí hay un siervo que te enseña conforme a mi corazón.